Muy buenas tardes. Comienza una semana más la programación informativa regional, que a partir de hoy ya se emitirá a su horario habitual, a partir de las 2 de la tarde, hoy con algunos minutos de retraso. Como les hemos anunciado a lo largo de anteriores programas, Televisión Española iba a elaborar un programa especial sobre el Día de Extremadura, que por primera vez se celebraba en Guadalupe. Guadalupe, la Puebla, concretamente, estaba inundada de extremeños y de autoridades. Allí estuvimos y con todo el esmero que hemos podido y, por supuesto, con el cariño que merecía la ocasión, hemos elaborado el siguiente reportaje. Desde las primeras horas de la tarde del sábado, el ambiente empezó a caldearse en la Puebla de Guadalupe. Como un rosario de extremeños amantes de su tierra y de su patrona, los visitantes fueron ocupando progresivamente las calles guadalupenses, los hostales, las pensiones, las iglesias y las hospederías. Algunos, desde muchos días atrás, habían cogido un elemental equipaje compuesto de muy pocos recursos y mucha ilusión para iniciar el largo peregrinaje que desde las carreteras extremeñas y españolas iba a conducirles al monasterio de Guadalupe. La tradición popular y el fervor religioso consiguieron que cerca de 3.000 peregrinos alcanzaran el 8 de septiembre la pequeña explanada que sirve de antesala al monasterio. Otros muchos, naturalmente, hicieron el camino aprovechando la comodidad de sus propios automóviles o de los cientos de autocares que se pusieron a disposición del público. Aunque es difícil ofrecer cifras concretas, parece ser que en las horas claves de la operación entrada, es decir, entre las 10 y las 12 de la mañana, llegaron cerca de 350 autobuses y más de 2.000 vehículos. El pequeño pueblo de Guadalupe pudo decir ayer que se vio desbordado en el Día de Extremadura por los aproximadamente 50.000 visitantes que acogió. Los hoteles, los hostales y las pensiones estaban a rebosar. También las calles daban testimonio del éxito de esta jornada y hasta las hospederías de peregrinos se quedaron sin espacio para dar cobijo a los viajeros. Muchas instituciones participaron desinteresadamente para que todo saliera a la perfección. Cerca de 20 miembros de Cruz Roja trabajaron incansablemente en los 4 puestos establecidos durante más de 48 horas ininterrumpidas. A las 3 de la tarde del domingo habían atendido más de 790 personas. También la DIA, con su despliegue de voluntarios, vigiló los accesos y el tráfico con 20 encargados y otros tantos vehículos, casi todos ellos particulares. La jornada y el esfuerzo merecían la pena. Se festejaba la reina de la hispanidad y por primera vez vibraba en un día unitario el sentimiento regionalista de los extremeños. En este primer día de la región, Extremadura ha celebrado muchas cosas, entre las que no hay que olvidar el nacimiento de una joven comunidad autónoma. Las comisiones mixtas que negociaron en 1978, la aprobación por decreto de los distintos regímenes preautonómicos hasta el pasado mes de mayo, cuando culminaba el proceso de transferencias de la Administración Central al Ejecutivo extremeño, han pasado 7 años de desarrollo autonómico. En este periodo hay hechos y fechas que marcan el nacimiento de la nueva Extremadura. En los últimos meses de 1979 y los primeros de 1980 se vivió el enfrentamiento que originó entre los diferentes partidos políticos la elección de la vía por la que nuestra región debía acceder al Estado autonómico. Finalmente, la Junta Regional escogía el artículo 143 de la Constitución para configurar nuestro estatus político. Extremadura se gobierna por un estatuto de autonomía que fue aprobado en las Cortes en febrero de 1983. Pero hasta entonces transcurrió un periodo caracterizado por una polémica que se centró en la elección de capitalidad de Extremadura y en la representación que en la Cámara Legislativa extremeña iban a tener las provincias de Cáceres y Badajoz. Con un estatuto aprobado era necesario constituir un parlamento regional, que llegó el 21 de mayo de 1983. La Cámara, integrada por 65 parlamentarios, elegía en el mes de julio del mismo año a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, y bajo su mandato finalizaba, hace solo 4 meses, el proceso de transferencias a la comunidad autónoma extremeña. Hacia las 11 de la mañana se iniciaban, como estaba previsto, los actos religiosos en honor de la Virgen de Guadalupe, que este año tenían la significación especial de coincidir con el Día de la Región.
Desde una hora antes del comienzo de la misa solemne, que fue presidida por el cardenal primado de la diócesis de Toledo, Marcelo González, la basílica se encontraba completamente abarrotada de fieles. En su mayoría eran peregrinos que este año han llegado a Guadalupe en número aproximado a 3.000 personas. Testigos de excepción de la homilía que dirigió a los fieles el cardenal primado fueron las autoridades civiles, que estaban encabezadas por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el delegado del Gobierno en Extremadura, Juan Ramírez Piqueras, y los presidentes de las diputaciones extremeñas. Monseñor Marcelo González destacó, en las palabras que dirigió a los fieles, la colaboración que ha de presidir las relaciones entre la Iglesia y las instituciones políticas para dignificar la convivencia. Queridos hermanos, sin confundirnos ni mezclarnos, ayudémonos siempre. Si el día de la Virgen de Guadalupe ayuda a Extremadura, el día de Extremadura ayude también a la Iglesia en estas regiones extremeñas. Ayudadnos, señores y hermanos de la Junta de Extremadura, a reconstruir templos cuanto es necesario, a levantar los nuevos si preciso fuera, a seguir atendiendo en lo que podamos a esa juventud de la que depende el porvenir de la región, a seguir manteniendo desde nuestro punto de vista, que es universal también porque es cristiano, el ideal de la familia. No pedimos nada para nosotros, no pedimos nada, si queréis, en nombre de nuestra fe. Lo pedimos como ciudadanos, ya que precisamente por la vida cristiana, como ciudadanos, tenemos un valor nuevo para servir a esta región. De este modo nos completamos, nos ayudamos, nos servimos, no nos confundiremos ni nos mezclaremos indebidamente. No lo queréis vosotros, ni tampoco podemos quererlo nosotros. Colaboramos, pero nos mantenemos cada uno en el nivel que nos corresponde al servicio de nuestro pueblo. Y hoy la Virgen Santísima nos congrega aquí, nosotros le ofrecemos nuestra devoción, vosotros por lo menos le dais esos diversos valores de la persona humana, según los cuales va ejerciendo su deber en la vida social. Deseo para vosotros todos los éxitos que merecéis en vuestro empeño, que la región de Extremadura brille por sus realizaciones, logre todos aquellos anhelos tan apetecidos para el bienestar espiritual y material de sus hijos. Y rezamos. Una vez concluida la misa, se inició la procesión de la Virgen de Guadalupe, que recorrió el claustro mudéjar del monasterio. Allí, cientos de peregrinos y feligreses siguieron con devoción el recorrido de la Virgen, que era conducido, como es tradicional, por miembros de la orden franciscana, orden que sustituyó a los jerónimos en la regencia del monasterio. Durante el tiempo que duró la procesión, que este año no ha salido por las calles de la villa, ante el número de personas que se concentraban en los alrededores del templo, se volvieron a repetir las imágenes repletas de fervor mariano que, como cada año, protagonizan los peregrinos procedentes en su mayoría de las dos provincias extremeñas de Córdoba y Ciudad Real, donde la Virgen de Guadalupe es objeto de gran devoción. Era el filo de la 1:30 de la tarde cuando toda la multitud que se había congregado en la plaza de la Basílica esperaba ansiosa la salida de su patrona al atrio del monasterio. Las pancartas que sostenía el numerosísimo público seguían en pie, manifestando la aspiración popular de que Nuestra Señora de Guadalupe sea definitivamente extremeña, entendiendo por esta afirmación el deseo de que el monasterio guadalupense pase a depender de una diócesis de la región. Por fin la reina de la Hispanidad salió al atrio del monasterio y la devoción popular se tradujo en vivas a su patrona.
Con un notable retraso sobre el horario inicialmente previsto, el titular de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, hacía su aparición en el atrio de la Basílica a las 2:10 de la tarde, acompañado de las autoridades que presidían el acto. Mientras tanto, la banda y coro de Infantería de Marina interpretaron el himno de Extremadura bajo la dirección de su compositor, Miguel del Arco. Faltaban unos instantes para que comenzara el acto institucional que iba a celebrarse en el atrio del monasterio. La emoción hizo vibrar entonces a los miles de personas que se habían congregado en la plaza. 21 salvas de honor fueron lanzadas al aire guadalupense al tiempo que sonaba el himno nacional y era izada en su mástil la bandera de España. Aplausos y vítores fueron la síntesis de este intenso momento vivido a las 2 de la tarde del Día de Extremadura. La presidencia miraba sincronizadamente al torreón del monasterio donde estaban los mástiles. También el público esperaba que la bandera verde, blanca y negra, la enseña de Extremadura, ondeara al compás de su himno. De nuevo, los vivas a nuestra región anunciaban el comienzo de este acto solemne. Finalmente se izaba la bandera de Extremadura, mientras en el atrio las corales extremeñas interpretaban el himno de la región. Después comenzaba la declaración institucional que dirigió a los extremeños el presidente de su gobierno, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Queridos paisanos, extremeñas y extremeños, la Asamblea de Extremadura, máximo órgano representativo de la voluntad popular extremeña, eligió el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Guadalupe, como Día de Extremadura. Y lo hacía por su arraigo popular y por la dimensión cultural e histórica que tiene Guadalupe. La elección de este día lo hacía la Asamblea convencida de la necesidad de unos símbolos que por encima de las distintas opciones políticas e ideológicas identifiquen al pueblo extremeño y contribuyan tanto al desarrollo del sentimiento regional como a la integración del mismo en el marco político de Extremadura. Es este un acuerdo de casi todas las fuerzas políticas extremeñas que posibilita el que podamos celebrar hoy por primera vez y de manera oficial el Día de Extremadura, que lo es por consiguiente de todos los extremeños con independencia de sus credos políticos o religiosos. Un día para la evocación histórica y sobre todo para el testimonio de nuestra existencia como región. Con la suelta de palomas y globos concluyeron los actos institucionales que habían tenido lugar durante la mañana en el monasterio de Guadalupe. A partir de las 2 de la tarde se inició el peregrinar entre los asistentes a esta jornada hasta la explanada de La Chopera, lugar a 3 kilómetros de la villa que la organización había elegido para la degustación de los platos regionales que había preparado la Cofradía Extremeña de Gastronomía, y también para, conocer allí in situ y escuchar las actuaciones de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, los grupos El Redoble y Manantial, así como Adarve. En La Chopera, cuando estábamos allá disfrutando del Día de Extremadura, pudimos hablar con las autoridades regionales que nos hicieron una valoración del desarrollo de esta jornada histórica.
Vivimos otros de los momentos de la fiesta del Día de Extremadura en Guadalupe, en este prado donde hace tan solo unos instantes la Cofradía Extremeña de Gastronomía acaba de ofrecer un magnífico ágape popular que todos los extremeños que han venido a Guadalupe este día han disfrutado de verdad con un verdadero entusiasmo, y valga la redundancia, rodeado de autoridades. A nuestra derecha, según se mire, por cierto, tenemos al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Supongo que satisfecho después de que hayan casi concluido los actos que se desarrollan en Guadalupe este día con motivo de la celebración del Día Regional. Bueno, todavía no han terminado porque quedan los fuegos artificiales que prometen ser una auténtica maravilla, pero efectivamente, como usted dice, muy satisfecho, muy contento de esta respuesta masiva que ha habido del ciudadano extremeño. Casi nadie creía que aquí en Guadalupe pudieran meterse 60 o 70.000 personas como se han metido, y esto es el mejor exponente, primero, de que el Día de Extremadura, coincidiendo con el Día de Guadalupe, era una decisión acertada por parte de los parlamentarios extremeños. En segundo lugar, que ha tenido un refrendo popular importante que hace contemplar el futuro con más optimismo, si cabe, de lo que lo contemplábamos anteriormente, porque esto indica que, a pesar de nuestros problemas, el pueblo extremeño está deseoso, ilusionado con que Extremadura sea una región autónoma, que tenga sus raíces, pero al mismo tiempo que tenga su futuro. Esas 60 o 70.000 personas que usted indicaba anteriormente, ¿significa que la respuesta del pueblo extremeño ha sido mayoritaria y solidaria, por lo tanto, de cara a celebrar su día? Sin ninguna duda, mayoritaria, solidaria y unitaria, porque yo creo que en Extremadura, que repito, tiene sus raíces históricas, en el siglo XIX ya ha habido muchos intentos autonomistas en Extremadura, pero que habían desaparecido y que ahora han surgido con muchísima fuerza, y no entendemos, después de vivir este día, cómo ha habido generaciones y generaciones de extremeños que han estado viviendo en Extremadura sin tener ninguna simbología donde reflejarse. Entonces, esa asistencia masiva indica que hay una ilusión, que hay unas ganas de trabajar, de colaborar, y por lo tanto esto nos da mucha fuerza a nosotros, y también nos convierte en una región que tendremos mucha más fuerza a la hora de reivindicar nuestra problemática delante del gobierno central. No es hora de hablar de personalismos, pero ¿qué significa para usted el haber conseguido durante el periodo de gestión el que se consolide el Día de Extremadura como tal? Bueno, acaba de empezar y yo creo que con la asistencia que ha habido indica que se puede consolidar en años sucesivos. Para mí especialmente no significa más que una ilusión y el estar satisfecho de ver que el ciudadano extremeño no acoge con frialdad las iniciativas que se hacen por parte de la Asamblea, por parte de las Diputaciones o por parte del Gobierno regional, sino que de verdad hay una cierta cohesión entre instituciones y pueblo e instituciones que indica que estamos en buen camino. Muy bien, pues tenemos aquí a nuestra derecha al presidente de la Asamblea de Extremadura, recuperándose de su lesión que esperamos sea leve, don Antonio Vázquez. En palanquín a esta fiesta. Después del cuarto y quinto dedo, ¿qué opina del octavo día de septiembre? Me parece que fue un acierto. Para mí, como presidente de la Asamblea, el ver recogida en la práctica una ley que se votó en el Parlamento extremeño el día 21 de mayo y recogida de esta forma como un día que creo que fue, por lo menos desde mi perspectiva, un día redondo, tanto en los actos institucionales de esta mañana como en esta fiesta campestre de participación. Bueno, también aquello fue de participación. Me parece que es una gran satisfacción y un gran orgullo haber sido presidente de la Asamblea que votó el día 8 de septiembre como Día de Extremadura. ¿Nos permite usted que hablemos ahora con el presidente de la excelentísima Diputación Cacereña, que está a nuestra izquierda? Señor Veiga, muy campero le veo. Bueno, es que es lo oportuno para estar en un prado aquí, en este lugar, conviviendo con todas las gentes y tomando con la Cofradía de Gastronomía Extremeña, pues un cocido como nos han puesto. Creemos que no existen, pero por si las moscas, ¿cree usted que con este día se han limado todas las asperezas que pudieran existir entre Cáceres y Badajoz? Bueno, mire, yo creo que razonablemente ya no deben existir tantas y no están existiendo en la práctica tantas. Bueno, ¿y por qué es esto? Muy sencillo. El tema fundamental está en que, tanto por parte de la Junta de Extremadura esencialmente, con una política de equilibrio regional al objeto de hacer que las inversiones y la preocupación sea tanto para Cáceres como para Badajoz,
Eso, comprendido por el pueblo, efectivamente significa el que no existe un afán de lucha entre ambas provincias. Pero además de esto, como muy bien decía el señor presidente de la Junta de Extremadura, hay una coordinación de criterios entre todas las instituciones y naturalmente bajo el gobierno político de la Junta de Extremadura, las instituciones nos aprestamos a colaborar en común. Hoy, por ejemplo, era un día realmente bello en un momento, cuando todos los extremeños en el himno de Extremadura tocaban una misma partitura. No siempre los extremeños han cantado igual al unísono una partitura y hoy lo han empezado a hacer. Esto es muy importante. No creo que existan ya esas grandes asperezas. Se está consiguiendo por parte de las instituciones el que exista una mayor unidad, un mayor abrazo entre los extremeños de Cáceres y de Badajoz. Estas son las impresiones de algunos de los políticos extremeños. Decía que estos cantaban no hace demasiadas horas en la Plaza Mayor de Guadalupe un himno al unísono. ¿Se atreverían ustedes, caballeros, con nosotros a gritar un muy fuerte ¡Viva Extremadura? Viva. Vamos allá. Venga. ¡Viva Extremadura! ¡Viva! Es Extremadura quien desea solidarizarse con los extremeños y estos han puesto su granito de arena. Eso es una muestra. Gracias por la atención que nos han prestado. Muy buenas tardes. De la tarde de ayer resulta imposible el acceso en automóvil al centro de Guadalupe, absolutamente abarrotado por decenas de miles de extremeños venidos en alrededor de 500 autocares desde todos los municipios de la comunidad autónoma y de otros lugares de la península, fundamentalmente Euskadi y Madrid. La Plaza Mayor de Guadalupe, frente a la fachada del Real Monasterio, ha comenzado a vestirse de color verde desde primeras horas de la mañana, gracias a los pañuelos que llevan al cuello muchos de los asistentes. A las 11 de la mañana se celebró la festividad religiosa con una misa en la iglesia del monasterio que se encontraba desbordado de fieles que llegaban a ocupar una parte de la amplia escalinata de acceso. Muchos de esos fieles han pasado la noche tendidos en el suelo de dos amplias naves dispuestas para ese fin por los rectores de la orden franciscana que rige el monasterio. Poco más tarde de la 1 comenzó el acto institucional del Día de Extremadura, con un homenaje a las banderas española y extremeña, tras de lo cual se ha realizado una exhibición de la Escuela de Redactores de Talavera la Real. A continuación, ha pronunciado un discurso institucional el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Todos estos actos están siendo cubiertos por nuestras cámaras instaladas en uno de los balcones que dan frente a la plaza. A partir de las 14:30 de la tarde continuarán los actos en la explanada de las piscinas conocida como La Chopera, que según nuestras noticias se encuentra abarrotado de personas desde primeras horas de la mañana de hoy. De todos los actos que componen el festival y de los que han tenido lugar esta mañana ofreceremos una más amplia información en el programa especial de mañana martes. Anticipo de la celebración del Día de Extremadura fue el acto que se ha desarrollado en el Teatro de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida, con motivo de la entrega de las medallas de Extremadura. Este es el siguiente tema que nos ocupa. Las personalidades más relevantes de la vida política, social, religiosa y militar de nuestra región se dieron cita en el Teatro Romano de Mérida para asistir a la entrega de estas 5 primeras medallas que se convertía en antesala de la celebración de hoy. Las notas del himno de Extremadura, interpretadas por la Banda Municipal de Mérida, dirigida por Miguel del Barco, compositor de la música del himno, abrieron este acto en el que intervinieron en primer lugar el alcalde de Mérida y el presidente de la Asamblea, haciendo hincapié en la importancia y la significación de esta jornada, para pasar a continuación al acto en sí de la entrega de las medallas. Antonio Hernández Gil, Ricardo Senabre, Manuel Pacheco y los representantes del Grupo de Danzas de Alemania y la Semana de Extremadura en la escuela recibieron por este orden la medalla, la insignia de solapa y la placa de plata que suponen el reconocimiento y la distinción de los méritos y los servicios prestados a la región por los galardonados, tal y como se contempla en el decreto 27/86 por el que se creaba esta condecoración. Todos ellos hicieron uso de la palabra con extensión, sencillez, erudición o con la poesía, como en el caso de Manuel Pacheco, para mostrar su satisfacción y agradecimiento. Palabras que fueron respondidas en la intervención del presidente de la Junta, que cerró el acto. Estamos en condiciones de pensar, dijo Rodríguez Ibarra en la misma, que se ha cerrado un ciclo histórico que nos habla del pasado de nuestra región, lleno de glorias y servidumbres, casi siempre en extremo, sin conjugación social, desvertebrada y desconocida. Con la entrega de estas medallas, el reconocimiento a personas e instituciones extremeñas por su labor en pro de Extremadura y con la celebración hoy lunes
de este segundo día de Extremadura, parece que ya puede hablarse de una consolidación de la afirmación autonomista, de la afirmación regional del pueblo extremeño. Buenas pruebas son de ello tanto uno como el otro acto, ¿no? Comienza a ser una consolidación. Yo no quisiera hacerme falsas esperanzas porque tenemos una historia de silencios, una historia de no moverse el ciudadano extremeño, que cada vez que ha querido hacer algo pues casi ha tenido que salir fuera de su tierra. Pero efectivamente tanto el acto de Mérida de la entrega de medallas a 5 personalidades, que en definitiva viene a poner un punto de justicia a lo que ha sido una tierra que casi siempre se ha comportado como una madrastra con sus hijos y no como una auténtica madre, y al mismo tiempo el acto de Guadalupe, pues yo comienzo a tener serias esperanzas de que el futuro lo estamos empezando a construir entre todos los extremeños, que ese futuro no se nos puede escapar de las manos si tanto el pueblo como los ciudadanos que lo representan estamos a la altura de las circunstancias, no nos desmoralizamos, somos capaces en definitiva de arriesgar todo nuestro trabajo, nuestro capital, nuestra ilusión, nuestra inteligencia por un futuro, por un proyecto que ningún extremeño puede defender mejor que nosotros mismos. Presidente, usted, aparte del reconocimiento a la labor de esas personas e instituciones a las que se le ha entregado la medalla, las ha señalado también como un ejemplo, un objetivo a seguir por parte de ese pueblo extremeño que quizá no ha sabido reconocer tampoco siempre la labor de este tipo de personas e instituciones. Sí, ellos y muchos más que hay, que lamentablemente no han podido ser galardonados en este año, pero que en años sucesivos intentaremos ir haciendo justicia a todas aquellas personas que lo merezcan o que a nuestro entender lo merezcan, y yo creo que son ejemplos para mirarnos, es decir, que haya por ejemplo un profesor de universidad que esté 15 años intentando hacer una facultad con muy pocos medios y no ponga la excusa de la falta de medios para hacer una obra bien hecha, pues yo creo que es un ejemplo para mirarse. O un poeta de la categoría de Pacheco, que no ha desesperado por vivir en Extremadura, que dicen que es que aquí como no hay medios editoriales importantes, como no hay medios económicos fuertes, pues que no se puede hacer una labor. Ahí está un poeta para demostrar, y otros más que hay, que sí, efectivamente se puede hacer. O don Antonio Hernández Gil, que es un orgullo, debe ser un orgullo para todos los extremeños, porque ha llegado a unas cotas importantes y que sin embargo seguramente que todavía hay ciudadanos en Extremadura que no sabían que pertenecía a nuestra comunidad autónoma, o los extremeños emigrantes de Stuttgart que durante 25 o 30 años han estado manteniendo nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro folclore, y en definitiva la Semana de Extremadura en la escuela, que es el gran futuro y la gran esperanza que yo tengo. Los muchachos de 8, 10, 12 años, cuando tengan la edad de 30 o 40 años, dirijan los futuros de esta región, la van a dirigir sin duda con mucho más conocimiento, con mucho más cariño, con mucho más tensión y con mucha más inteligencia que lo que estamos ahora, que estamos empezando a aprenderlo y a creerlo. Y hoy también en Guadalupe, donde se está celebrando la fiesta de nuestra comunidad y programada como una de las actividades de la jornada, finaliza la segunda vuelta a Extremadura en ultraligeros. Esta prueba deportiva está patrocinada por la Junta de Extremadura. La creciente afición en Extremadura al vuelo en ultraligeros es un hecho. Prueba de ello ha sido la celebración de la segunda edición de la Vuelta a Extremadura, en la que han participado 5 de estos aparatos y que concluye hoy en Guadalupe con una exhibición a la que se unirán otros aparatos de diferentes comunidades autónomas para contribuir a la celebración del Día de la Región. Esta segunda Vuelta a Extremadura en ultraligeros comenzó el pasado viernes día 5 con la etapa Cáceres-Cáceres y ha sido organizada, al igual que la edición anterior, por el Club Aéreo de Cáceres. La segunda etapa estuvo dividida en 2 sectores, entre Cáceres y Badajoz el primero y entre la capital pacense y Mérida el segundo. La tercera etapa, disputada ayer, recorrió diversas localidades extremeñas y la cuarta, que se celebra hoy, tiene por meta el santuario de Guadalupe. Nuestro programa quiere sumarse de manera muy especial a la celebración del Día de Extremadura, por eso y porque nuestros símbolos y raíces de cada extremeño estén cada vez más arraigados en el sentir de todos nosotros. Hoy vamos a finalizar el programa con el mejor de los homenajes a toda la región, con el himno de la comunidad. Y nada más recordarles que mañana estaremos con ustedes a las 2 menos cuarto con un programa de media hora de duración, dedicado al Día de Extremadura por completo. Hasta entonces, que tengan un feliz día. Muy buenas tardes.
festividad del Día de Extremadura. Con ello queremos sumarnos a las jornadas que se vivieron ayer en nuestra comunidad. Actos, ambientes y anécdotas que queremos vivir con ustedes y que trataremos de contarles en los próximos minutos. El fuego y la música, mezclados en lucha por la estética, pusieron sobre el fondo de la noche extremeña, perfilado por la irregular silueta del monasterio de Guadalupe, el broche mágico a una jornada histórica. Una jornada de mezclas reiteradas entre elementos contrapuestos, la explosión del fuego con la armonía de la música, el fervor y la devoción de los actos religiosos con el carácter lúdico de los festivos, cantos marianos y folclore. Hay un catalizador, una explicación lógica que aglutina todos esos factores. Un pueblo, el extremeño, que celebraba por segundo año su día y el de su región, y que trataba de expresarse en su todo con la riqueza y la variedad de sus emociones, tratando a la vez de controlarlas en busca de una normalidad que haga olvidar otras formas, otros tiempos dominados por el miedo o la vergüenza. Cientos de horas de trabajo en pos de la organización, de limar detalles, se consumían en unas pocas cuando los primeros peregrinos comenzaban a llegar a la Puebla. Una larga noche en vela daba paso a un lunes de septiembre que en el calendario de 1986, a pesar de ser lunes, figuró con el rojo de la fiesta. La fría matemática arrojaba ya a primera hora un resultado caliente. La simple multiplicación del número de autobuses, 650, y automóviles, más de 5.000, que llegaban a Guadalupe por el de sus posibles ocupantes, certificaba el éxito inicial de la convocatoria con más de 60.000 extremeños que bullían por las estrechas y empinadas calles de Guadalupe. A las 11 se iniciaban los actos religiosos y, como en una carrera de velocidad, ese pistoletazo de salida dio paso a la vorágine controlada del Día de Extremadura. Sin solución de continuidad, la misa y la procesión de la patrona daban paso al acto institucional, a la comida campestre inundada por la música, para llevar la mirada hacia el cielo, ver la exhibición aérea y, sin pérdida de tiempo, volver a la plaza para participar en el fin de fiesta. La jornada festiva de ayer comenzó con una misa oficiada por el cardenal Marcelo González Martín, que precedió a la esperada salida de la Virgen hasta el atrio de la iglesia. A partir de ese momento comenzó el acto institucional, enmarcado por una intervención del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena a la que según la copla quieren parecerse todas las extremeñas, salió a encontrarse con su gente por segundo año consecutivo, tras un largo periodo en el que su natural recato de doncella la obligaba a permanecer constantemente bajo el techo gótico del monasterio que la acoge. A hombros de los franciscanos que administran el monasterio, la Virgen Oscura burló por breves instantes la vigilancia de las 8 mujeres fuertes de su camarín, para despertar el momento de mayor entusiasmo en los miles de extremeños allí reunidos que la acogieron entre el sonido del himno a Augusta Regina y los vítores a su patrona y a Extremadura. La salida de la Virgen constituyó el lazo de unión entre el acto religioso que finalizaba en ese momento y la celebración del Día de Extremadura en su dimensión de acto civil. Tras ser izadas las banderas nacional y extremeña, el presidente Rodríguez Ibarra pronunció su discurso institucional, que comenzó con una declaración de intenciones en cuanto al futuro de Extremadura se refiere. Ha llegado la hora de una hermosa tarea colectiva, colaborar todos en el proyecto de desarrollo económico, cultural, social y político que hemos emprendido, con la conciencia firme de que no es fácil, pero con el compromiso suficiente para sentir que la época que nos ha tocado vivir exige de todos los extremeños un esfuerzo superior que sirva de contrapeso a los siglos de inercia, pesimismo y miedo, y excepcionalmente nos exige la sensibilidad necesaria para que ante las dificultades sepamos responder con la capacidad de superarlas, abriendo horizontes de esperanza y desterrando para siempre las posiciones fatalistas, única y singular manera de afrontar un futuro con dignidad en el concierto de las regiones de España. Vuestra presencia aquí es el ejemplo más palpable de que el pueblo extremeño está dispuesto a defender su dignidad, siendo capaz de poner en evidencia ante el resto de los pueblos de España el contrapunto a todos los tópicos manidos con los que nos han identificado históricamente a los extremeños, especialmente al que hacía referencia a nuestro espíritu desunido. Los extremeños estamos empezando a saber estar unidos y sumar sentimientos y voluntades
cuando hay razones justas, y ninguna lo es más que transmitir al resto de España la existencia de una región con renacida conciencia de pueblo, que está dispuesta a conseguir el lugar que le corresponde en el contexto nacional, apoyando a las instituciones en la difícil tarea de llegar todos a ser protagonistas de nuestra propia historia. Abrimos un nuevo ciclo de la historia de Extremadura, donde en todo deberá prevalecer la defensa de nuestra dignidad de ciudadanos extremeños, con la actitud solidaria hacia el resto de los pueblos de España, pero con la exigencia de estar presentes en los foros nacionales de la decisión, de la economía y de los medios de comunicación, en el contexto de una España justa y solidaria que tiene como punto de referencia ineludible el artículo 2 y 138 de nuestra Constitución. No podemos seguir siendo una región siempre dispuesta, con la mayor espontaneidad, a reconocer los méritos de los extraños y muy retraída en valorar a aquellas personas o entidades nuestras que lucen con luz propia en el universo de las letras, de las artes, de la política, de las ciencias o de cualquier actividad de la vida humana. Debe prevalecer nuestra dignidad de ciudadanos extremeños a la hora de defender nuestra cultura. No podemos seguir permitiendo que la cultura de consumo, canciones importadas o ritmos extraños puedan llegar a matar literalmente la cultura popular extremeña, hija del pueblo, la de los refranes antañones que condensaban toda una filosofía práctica, la de los cantares y tonadas en las que nuestro pueblo se contaba y se cantaba a sí mismo en sus alegrías y sus pesares, la de los cuentos y leyendas que solazaban los ocios colectivos. La sociedad que desdeña aquello que le es propio y conforma a su cultura no tiene futuro. La cultura de un pueblo es su savia, sus raíces, su alma colectiva, es la riqueza humana que se fue labrando día a día, año a año, siglo a siglo, y que fue quedando como un pozo fecundo, como huella indicadora de su paso por la historia. Y por supuesto que no podemos convertirnos en estatua de sal, mirando exclusivamente el pasado con respeto y con nostalgia. Pero no podemos olvidar que el futuro es la conjugación del pasado y del presente. Olvidar nuestra cultura es olvidarnos a nosotros mismos. Despreciar nuestra cultura es despreciarnos a nosotros mismos. Amordazar la cultura popular de Extremadura es quedar coartado nuestro futuro como pueblo. Así lo ha sabido reconocer la Junta de Extremadura, entregando en representación del pueblo extremeño la mayor condecoración de la comunidad al insigne jurista don Antonio Hernández Gil, al ilustre catedrático don Ricardo Senabre, a nuestro poeta universal don Manuel Pacheco, a la defensa de la cultura popular de Extremadura en la emigración en Alemania a través del grupo de danzas Stuttgart y a la labor de concienciación regional a la Semana de Extremadura en la escuela. Todos ellos son ejemplos encomiables para nuestro comportamiento individual y colectivo, y todos ellos nos enseñan la forma de hacer nuestro el futuro de Extremadura. Nuestra dignidad de extremeños nos debe obligar a seguir luchando para que ningún extremeño tenga que salir de Extremadura en busca de mejor fortuna. Aquí tenemos que caber todos, pues el proyecto de Extremadura es de todos. A aquellos que se vieron en la obligación de hacerlo, les manifestamos desde aquí toda nuestra solidaridad, nuestros mejores recuerdos y el compromiso de cerrar la herida de la inmigración permanente abierta en la extraña de nuestros pueblos y de nuestros decenios. Abrimos un ciclo, estamos tocando el futuro y el pueblo extremeño tiene bien aprendido que de fuera no vienen las soluciones, por lo que tenemos que desterrar de nuestro espíritu cualquier indicio de quietismo y fatalismo, en virtud de los cuales estamos acostumbrados a pensar que todo depende de alguien que está situado más allá de nuestras propias posibilidades. La naturaleza, la economía, la historia de Extremadura no pueden confluir en nuestra mente para constituir un ejercicio de resignación. Nuestro proyecto para Extremadura parte de la base de que en ningún sitio está escrito que la naturaleza, la economía o la historia impiden a Extremadura impulsar su desarrollo cultural, económico y social. Siempre seremos los propios extremeños los culpables de nuestra situación. No podemos estar a la espera de un redentor particular para corregir las deficiencias y las injusticias que el residual caciquismo
pone todos los días delante de nuestros ojos. Definido un proyecto de vida en común para Extremadura, su realización depende de la actitud de los que habitamos en ella, porque lo que explica y fundamenta las regiones es la floración de los deseos, de las aspiraciones, los ideales y los proyectos a realizar, que arraigan en la trastienda profunda de la conciencia individual y colectiva de los pueblos, confiriéndoles vigor e impulso para acometer empresas posibles. El mapa de Extremadura, a partir de hoy, estará limitado con la esperanza sin fronteras, con los frutos de nuestro trabajo, con las raíces hermanadas, con las voluntades unidas, enterrada el hacha de la división que tantas veces intentó partir nuestra alma colectiva. Y ese mapa se debe grabar a fuego en la conciencia extremeña, en la oficina, en la ciudad y en el pueblo, en las calles y en las casas, en el Tajo y en el Guadiana, en el Valle del Jerte y en la Tierra de Barros, en los cerezos en flor y en la encina mineraria, en la universidad y en el corazón de los hombres y mujeres de esta tierra. Quisiera terminar mis palabras posibilitando el camino de la esperanza. Hay datos para afirmar que este pueblo nuestro, tan callado, tan encerrado en sí mismo, tan quieto, se está empezando a mover, y cuando lo hace es que algo que intuye auténtico y bueno lo motiva. La incipiente autonomía que balbucea una respuesta estructural a nuestros problemas es, al margen de todas las críticas que se le pueden hacer, el motor en este momento del cambio de actitud que se detecta en amplios sectores de la población. Hay como una cierta emoción que está empezando a dejar de ser contenida cuando se iza nuestra bandera, se canta nuestro himno o desfilan nuestros grupos folclóricos. Hay una respuesta que está empezando a ser masiva cuando se convoca para reivindicar un derecho, protestar de algún atropello o celebrar un acto institucional. Hay una exigencia para con las instituciones que aleja cada vez más de la boca del taquillero el demoralizante "vuelve usted mañana". Hay una generosa entrega de todos los que tienen responsabilidades políticas, sociales, económicas, culturales. Hay otra alegría en el ambiente, otro gesto en la mirada, otro tono en la voz. Están desapareciendo los gorrazos, se presiente una nueva generación de extremeños orgullosos de su tierra, de sus costumbres, de su forma de hablar, de su cultura, protagonistas de su destino, hacedores de su historia. Tal vez este panorama no responda exactamente a las ilusionadas expectativas, pero los cimientos, queridos amigos, los profundos cimientos de su desarrollo se están removiendo. El antiguo edificio caerá. El momento dependerá, ahora sí, de la fuerza que pongamos en ellos todos los extremeños. La fiesta va a empezar, el vino espera, abrid paso a la alegría. Extremadura, que tantas veces nos ha separado, nos une ahora en el destino común de conocerla y reconstruirla para la paz, la justicia y la libertad. ¡Viva Extremadura! La invitación a la fiesta formulada por el presidente no fue desoída en absoluto. Mientras Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizaba una breve rueda de prensa, comenzaba un larguísimo desfile de personas hasta la explanada de la Chopera, donde había preparada una larga serie de actuaciones musicales, entre las que destacaban la de Luis Pastor y Maciel. Terminado el acto institucional con la espectacularidad de una suelta masiva de globos con los colores de la bandera extremeña, verde, blanca y negra, y cientos de palomas que alzaron su vuelo sobre el monasterio, los miles de concentrados en la plaza se desplazaron hasta el paraje conocido como La Chopera, donde la organización había previsto una comida con platos típicos de nuestra gastronomía y donde la asociación ecologista Adenex recreó escenas de la vida tradicional en nuestros pueblos. El traslado, sin embargo, se complicó con un incendio de varios pequeños brotes en las inmediaciones de la carretera que conduce a La Chopera. Fuerzas del Servicio Provincial de Extinción de Incendios, SEPEI, Protección Civil y la Benemérita actuaron de inmediato cortando el tráfico y controlando el avance de las llamas, así como interrumpiendo el paso de todas aquellas personas que se desplazaban andando hacia La Chopera y superando así la alarma surgida durante unos instantes por la proximidad del fuego a la explanada donde continuaba la fiesta. La rápida actuación de las fuerzas de orden público permitió también la detención de 4 jóvenes presuntos responsables del incidente al lanzar petardos en los márgenes de la carretera.
Solventado el problema del que muchos de los participantes no llegaron a enterarse, el festival continuó con las actuaciones previstas de los grupos folclóricos de Orellana la Vieja y la Escuela de Música y Canto del Ayuntamiento de Cáceres, charangas procedentes de Mérida y Villafranca, el grupo folk Manantial y Masiel, que puso el punto enseguida. Entre los extremeños hay gente con opiniones para todos los gustos. Acerca de la celebración del Día de la Región, nuestra compañera Beatriz Pérez dedicó y realizó la siguiente entrevista a participantes que estaban allí en estos momentos. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a Guadalupe? El primer año. ¿Es el primer año que vienen a Guadalupe? Sí, yo sí. No, he venido varios. ¿Y usted? ¿Cuántos años lleva viniendo aquí a Guadalupe? Yo desde que empezó. ¿Es el primer año que viene a Guadalupe? Es el primer año. Bueno, yo he venido muchas veces, pero vamos, en el Día de Extremadura la primera vez. Pues muchísimos años, porque soy de Cañamero, pues mira. Bueno, yo he venido 3 veces. ¿Y tú cuánto tiempo llevas viniendo? Primera vez también que vengo este año. He venido muchas veces, no en esta fiesta, sino muchas veces por necesidad. ¿Y qué le llama más la atención, la fiesta institucional o la religiosa? La fiesta, me gusta la convivencia y me gusta todo. Me gusta la fiesta en realidad, pero a mí también la armonía y las cosas de la fiesta me gustan. Las dos cosas, la religiosa. Institucional, por supuesto. Por las dos cosas. ¿Te gusta? Me gusta la institucional. Por las dos. Virgen de Guadalupe le tengo mucha devoción. Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, tampoco quiso sustraerse a este jolgorio, a este ambiente festivo, y allí en medio de lo popular de la chopera fue donde nos concedió la siguiente entrevista. ¿Qué valoración nos puede hacer de esta jornada del Día de Extremadura? Bueno, yo creo que hoy hemos cerrado definitivamente una parte de la historia de Extremadura, la parte que nos hablaba, o la historia que nos hablaba de la marginación, del silencio, del fatalismo del pueblo extremeño, y hemos abierto un nuevo ciclo donde se ve que este pueblo, tantas veces callado, tantas veces fatalista, ha comenzado a moverse, ha comenzado a identificarse con sus instituciones, ha comenzado a ver que la unión es el único elemento aglutinador que haga posible el despegue de una región que ya ha comenzado a ver su futuro. ¿Qué opinión le merece el que 70.000 personas se hayan dado cita hoy en Guadalupe, de alguna forma superando todas las previsiones posibles? Pienso que se ha hecho por tierra el mensaje agorero de unos pocos que decían que el pueblo extremeño no seguía las directrices de la Asamblea de Extremadura cuando decidió hacer el Día de Guadalupe, el Día de Extremadura. Esos 70.000 extremeños que han venido aquí demuestran que las instituciones estaban acertadas y sobre todo significa un apoyo a las instituciones y un apoyo al propio pueblo que está dispuesto a emprender un camino en solidaridad, en libertad y en justicia. Por último, presidente, ¿qué le diría, qué mensaje le transmitiría a todos aquellos extremeños que hoy no han podido estar aquí en Guadalupe? Yo lamento que no hayan podido venir, yo estoy seguro que muchísimos hubieran querido acompañarnos en este momento, pero estoy convencido que en sus pueblos, en sus casas, pues también habrán tenido un momento de recuerdo para este Día de Extremadura. Yo les transmito mi deseo de felicidad y aunque no hayan estado aquí, mucha suerte para todos, para los próximos meses que se avecinan. Extremadura vivió ayer una jornada histórica, otra más en la que sus símbolos, su Virgen, su bandera y su gente dieron otro paso en el largo camino que aún queda por recorrer hasta construir en el corazón de cada extremeño esa patria que todos desean. Nosotros desde aquí felicitamos, desde esta pantalla queremos felicitar a nuestra región y concertar una nueva cita para el año que viene, para todos los que vengan, por supuesto, y decirles desde aquí que el himno de Extremadura será el que nos recuerde a todos los que somos ahora y lo que queremos ser.
Extremadura.